En este vídeo vamos a sacar el máximo poder de la Fox Lamp, la lámpara de zorro que hemos conseguido tras hacer todo el evento marino del templo de Kitsune, la isla Kitsune, que personalmente, si no lo habéis visto, os recomiendo un montón que lo miréis, porque podéis conseguir todo esto que aparece por aquí. Yo lo he conseguido tras mucho trabajo, así que el objetivo está claro: mejorar al máximo y sacar el máximo potencial del Fox Lamp, que no tengo ni idea de cómo funciona ni nada, no me quiere hacer nada de spoiler. Como veis, tiene una pose bastante épica, la verdad es que me gusta bastante y aparte queda bastante bien con la Kitsune, obviamente, como debe ser. Al clicar no tiene ningún tipo de ruido diferente, estaría guay que implementaran ruidos diferentes a cada espada y todo eso, pero bueno, en este caso no tiene. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace Scorching Azure y Infernal Firestorm. En inglés es único. Pero antes vamos a ver si con suerte, pues mira, nos sale una Kitsune y la guardamos y ya estamos todos contentos. Oh my god, la fruta Katsune. Increíble, la fruta bomba. La forma más viable de subir nivel súper rápido sería utilizando la Buda, y para ello necesito también cambiarme las estadísticas. Ahora mismo tengo 15.000 fragmentos, o sea que no vamos mal. Entonces vamos a hablar con Plockster, y hablando con Plockster, si no me equivoco, podemos, ahí está, por 2.500 cambiamos los fragmentos. Y ahora nos cambiamos las estadísticas, vamos a poner combate, defensa y espada. Ahí está, perfecto. Y ahora en modo Kitsune vamos a dirigirnos a la isla de Caramelo, que es la mejor isla que yo encuentro por el momento para farmear y subir niveles súper rápido. Obviamente me voy a cambiar para este caso lo que es la fruta. Vamos a despedirnos un momento de la fruta Kitsune y vamos a ponernos la Buda para subir súper rápido. Ahí está. Aquí lo tenemos, chavales, en versión grande. ¿Qué es lo que tiene puesta en la lámpara? Bueno, pues como confeti, no sé qué será exactamente. Entiendo que algo de la Kitsune, pero bueno, vamos a subirla. Efectivamente sí que tiene un sonido diferente a lo que me pensaba. Estamos subiendo de nivel, estamos ya en nivel 76. Son dos habilidades que son bastante, pero que bastante altas de nivel, la verdad. O sea, el nivel 350 de una espada, poquita broma, la verdad. Pero bueno, siendo la Buda y conforme vamos a subirla, vamos a tardar cuestión de segundos, porque ya estamos a nivel 100 y literalmente quiero que eliminando a esta gente voy a subir al nivel 150, así que vamos allá. No he subido al nivel 150, me había flipado un poquito de más, pero estamos a nivel 124, o sea que no está mal tampoco. El sonido es bastante explosivo, si os dais cuenta, pero bueno, lo importante es subirla. Vamos a subirla. Pues ya estaría, chicos, ya tenemos la primera habilidad, literalmente, hemos tardado nada. Scorching Azure. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace esto. La verdad me tiene bastante hypeado. Fijaros, en la versión pequeña se ve bastante más bonita que en la versión grande, porque está mejor hecha, obviamente. Pero bueno, vamos a ver, le doy a la Z. ¡Oh, my God! ¡Cómo mola, tío! Mola un montón el diseño. Es obvio que aparte de lo que es la fruta, también han metido muchos efectos y cosas guapas a esta otra espada. La verdad es que no me lo esperaba. Bueno, tiene un límite de tiempo en la que si no la utilizas, pues se usa sola. Pero vamos a ver, vamos a ver. El mantenerlo hace esto tan bonito, como una esfera muy bonita. Y a ver lo que hace cuando golpea a un enemigo. Ok, perfecto. 4.500 de daño quita y solo la tengo en nivel 155. Ni la tengo mejorada, ni le tengo puesto esencias. Nah, esto es una auténtica locura, chicos. Esto es una locura, la verdad, está bastante guapa. Quiero comprobar, aparte, si aprieto la Z de una, cambia lo que es el ataque, a ver. Pues no cambia el ataque. Yo si fallo el ataque y lo pongo al lado, ¿hace alguna cosa extraña? A ver. Vale, lo he puesto aquí y lo he mandado al fondo. Yo creo que no. Yo creo que este rato es el mismo ataque y da igual que lo tengas mantenido o menos mantenido, va a hacer exactamente lo mismo. Pero bueno, me gusta bastante lo que es la espada y me gustaría subirla pues ya rápidamente al nivel 350 para ver qué tenemos de segundo ataque. Porque sinceramente, si este es así, el segundo ataque debe ser bastante más chulo. Si reúno a todos y cada uno de los enemigos, ¿es posible que les golpee a todos a la vez? Estaría increíble saberlo, ¿eh? Estamos haciendo como una serie de mitos, pero no, efectivamente no. Estaría demasiado cheto. Vamos a subirla al nivel 350 y ver su siguiente habilidad. Voy a chascar los dedos, pero para ello deja tu like y suscríbete. Lo has hecho, perfecto. 3, 2, 1. ¡Lo tenemos, chicos! Tenemos aquí la Fox Lamp a nivel 350 y nos encontramos en este sitio por algo en especial. Pero antes de ello tenemos que probar a ver qué es lo que hace la X. Mantenemos X. Oh, y aparte termina con un daseo. Ok, me ha gustado bastante. Entonces hemos dicho que la Z es esto de aquí, que se ve bastante espectacular, la verdad, las cosas como son. Y luego la X es esto otro de aquí. Si yo me acerco a una persona, aprieto la X y pues como que le hago un daño. Entonces luego sale el daseo y le hace como un daño extra.
no está mal, la verdad. Me gusta más lo que es la primera habilidad porque me parece que es más épica. Pero bueno, no me disgusta la segunda, la verdad. Le sigue dando, le quita 4000 de vida. O sea, no está nada mal, la verdad. Y eso que fijaros que no la tenemos al nivel máximo, que entonces haría mucho más daño. Pero bueno, ahora nos encontramos aquí delante de Blacksmith, que es el hombre que mejora las espadas y las pistolas, porque quiero mejorar mi espada. Y no puedo mejorar la espada. Necesito 10 orbes, 15 de esto de aquí y necesito 10 de magma. Así que esta noche de aquí va a ser luna llena. Así que de paso, pues veis cómo es que se consigue la espada y el resto de cosas y conseguimos los orbes. Porque amigos, ya no es solo mejorar la espada y todo eso. A raíz de la update 20 añadieron también ahí arriba, justamente ahí arriba, lo de los pergaminos. Entonces ahora las espadas pues tienen mucha más importancia que antes. Y eso la verdad es que a mí, por ejemplo, me gusta mucho. Vamos a salir, estamos un grupillo de personas que estamos aquí en el servidor privado. Cada uno está en una zona. Esta noche de aquí, en tal que caiga, será luna llena, así que pues todo perfecto. Estos hombres de aquí han hecho un bug y fijaros, van con la Fénix y con el barco mucho más alto que de lo normal. Ahí está, la acabo de encontrar, perfecto. Perfecto, comienza el evento, ya sabéis cómo funciona más o menos. Tenemos que recoger orbes. El outfit que os recomiendo para estos casos es poneros una Buda, es poneros la llama, que se recoge todo súper rápido y ya estaría, nada más. Así que toca esperar. Cuanto más separadas estén de la isla, pues mucho mejor. Por ejemplo, como estoy haciendo ahora, así se separan rápido, haces hop, coges una, coges otra y salen muchísimas ahora. La verdad es que depende mucho, creo que eso es random. Ya tenemos 4, 10 y 11 tenemos. Vale, pues mira, fijaros, voy a hacer una cosa, me la voy a jugar un poquito. Quedan 3 minutos, pero yo creo que tenemos tiempo suficiente. Voy a ir a gastarme una tiradita. No sé si me va a poder salir algo o si no me va a salir. La verdad es que me da un poco igual. Más de 600 fragmentos. Y ahora sí que voy a reunir los 10 que necesito para la espada, la verdad. Se acabó el tiempo, amigos. He vuelto a recolectar un total de 20, por lo que tenemos de sobra. De paso vamos a ir a por una fruta del notificador. No espero nada, simplemente recogerla y ya está. Pues esto es lo que nos acaba de dar, la fruta de halcón, que la verdad no la necesitamos para nada. Me faltaría recolectar el magma y por último el scrap y ya podríamos mejorarla. Si alguna vez os habéis preguntado dónde se consigue la chatarra, amigos, si vais al mar 1 podéis conseguirla eliminando a enemigos como estos de aquí. Estos de aquí te pueden soltar o cuero o chatarra, una de dos. Fijaros, me acaba de soltar chatarra, así que no se tarda tampoco demasiado, la verdad, porque lo bueno de esto es que son nivel muy bajo y casi siempre te van a estar soltando alguna de las dos cosas. Aunque también llevamos 3 vueltas y solo me ha soltado uno de chatarra. En el otro caso que necesitamos el mineral de magma, se encuentra eliminando a estos enemigos. Esto es un poquito más complicado, pero bueno, es más de lo mismo, porque te lo pueden soltar. Fijaros, me acaba de soltar uno por ahí. Y ya teniendo todo, te acercas al hombre de las mejoras. Y creo que mi compa y yo vamos a hacerlo a la vez, la verdad. Hablamos con Blacksmith, hablamos con él, le damos la espada y ahora sí podemos fabricar. Nos da un 7% más de daño. Muchas gracias. Ahora hace un poquito más de daño que hacía antes. Bastante bien. Por cierto, la X, si no la tienes mantenida, hace esto de aquí. Hop, y hace eso. Pero falta otra cosa, que es ponerle un pergamino, que personalmente no es que tenga excesivos pergaminos. Creo que como mucho puedo tener alguno para encantar lo que es la espada. Voy a ver si con suerte puedo comprar algún pergamino legendario. Puedo, ok. Pues como puedo, voy a fabricar uno para lo que es la espada. Ahí está. Voy a primero ponerle uno raro para ver qué nos sale y ya de esto cambiamos al legendario. Aunque imagínate que me sale algo épico. Pues de momento no, eficiencia, lucky, piercing y ya está. Vale, no tenía que haber hecho esto. Vamos directamente al legendario. Espero que salga algo tocho. Vamos a ver si tenemos suerte. Eficiencia, fortuna, lucky, piercing 3. Si no me equivoco, ahora en teoría hago más daño. Entiendo que en PvP está bastante mejor. Pero bueno, suficiente para eliminar a una persona, pero vamos, 100%. Amigos, he estado ensayando un combo con lo que es la Kitsune, el Fox Lamp y también el God Human. Me han estado ayudando un ratito mientras que lo estaba comprobando. En teoría el combo funciona de la siguiente manera. Sería la C de este de aquí. Ahora rápidamente la X, esto de aquí. Sería esto. Y bueno, a ver, lo terminarías de otra manera, la verdad. Lo que pasa es que terminarlo contra este hombre de aquí es muy complicado porque está bugueadísimo. Bueno, no creo que tengamos problema con el combo en cuanto a PvP, así que vamos a ponerlo a prueba como paso final. Amazing. Vale, vamos. Perfecto, lo pillo. Hop. Lo vuelvo a pillar. El problema ha sido que estaba en el aire, tío. Por eso no he podido terminar el combo. Mira, yo si me lo cargo estoy contento. Me da igual si acabo haciendo el combo bien o no lo acabo haciendo, porque es complicado. Vale. Vamos. Tío, pero por Dios, es Terminator, tío. Es que es lamentable. Vamos, último golpe.
¡Vale! ¡Ahí está! Oye, pero ¿cuánta vida tiene, tío? Que mira la vida que tiene. Venga, por Dios. Fuérate ya, vete ya a dormir. Nada, tío, es que no tiene sentido, tío. Ahora, menos mal. Madre mía, después el segundo PvP le he ganado. La verdad, es un combo complicado. No es malo como tal, pero estando acostumbrados a combos mucho más sencillos, este no me acaba de convencer del todo. Iré utilizándolo y os diré. Así que, gente, este es el resultado de la Fox Lamp, la espada de la nueva actualización conjunto a la Kitsune. Revienten el vídeo, like, suscríbanse para que traiga más Blood Fruit en un futuro. Chao, chao.